Muy buenas tardes con todos. Un cordial saludo del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana, que en conjunto con la Defensoría del Pueblo y el Grupo Faro arrancamos una iniciativa de ciudades de derechos humanos y en la cual se inscribe este proceso de formación virtual. Mi nombre es Laura Cedrés, soy asesora de la Cooperación Técnica Alemana y les estaré acompañando en la tarde de hoy con la moderación de este evento. El día de hoy se da inicio al primero de 4 foros sobre ciudades de derechos humanos y en esta tarde vamos a abordar específicamente el tema de la gestión urbana con enfoque de derechos humanos en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Hemos visto que esta crisis, esta emergencia sanitaria ha puesto en evidencia con mucha fuerza las inequidades en las ciudades y justamente cómo ha golpeado de manera más dura las poblaciones vulnerables. Hemos encontrado diferentes casos como la vulneración al acceso a varios derechos, a servicios básicos y equipamientos públicos, así como se han incrementado los casos de violencia de género. También ha habido vulneraciones de derechos a las personas trabajadoras, entre algunos otros derechos que podemos mencionar. Y esto evidentemente configura un contexto y un marco complejo para el ejercicio de los derechos humanos y sin duda muchos desafíos en los cuales se encuentran las ciudades en este momento. Ese es un poco el diálogo que vamos a mantener la tarde de hoy en torno a la función y los fundamentos de los derechos humanos y analizar también justamente estos modelos de gobernanza, el rol de la planificación territorial y cómo se brinda ese acceso a los servicios y bienes públicos por parte de las administraciones públicas para garantizar el ejercicio de derechos en las ciudades. A continuación le voy a dar paso a mi colega Catalina Egas de Grupo Faro, quien nos va a acompañar con la comoderación de este foro. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias a nuestros panelistas. Para nosotros es muy grato poder tener en esta jornada, muy sumamente importante, como había mencionado Laura. Bueno, recordarles simplemente que es necesario tener los micrófonos apagados. Se solicita para mejor utilización del internet que también estén apagadas sus cámaras. Todo lo que ustedes requieran, yo voy a estar pendiente en el chat que tienen a su mano derecha. Bueno, y eso, bienvenidos. Vamos a tener una participación desde hasta aproximadamente 7 de la noche. Estamos seguros de contar con su activa participación y va a ser una jornada llena de aprendizajes para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Comentar que, bueno, el foro metodológicamente contempla 3 bloques. Primeramente vamos a tener una presentación por parte de los panelistas invitados en la tarde de hoy. Luego vamos a tener una ronda de preguntas desde los participantes en la tarde de hoy, para lo cual les pedimos que hagan uso del chat. Durante el transcurso del foro pueden ir incorporando sus comentarios y preguntas en el chat y estas serán recogidas en el espacio de preguntas e intervenciones por parte de los panelistas y finalmente haremos una reflexión y un análisis en la parte de cierre. Bueno, a continuación quisiera dar la palabra a nuestro primer panelista de la tarde de hoy, el doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo de Ecuador, quien presentará una exposición sobre el tema derechos humanos y su ejercicio en la crisis sanitaria del COVID-19, experiencias y reflexión desde la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Muy buenas tardes, Freddy, bienvenido y gracias por participar en el foro de la tarde de hoy. Comentarles que tiene 15 minutos para la presentación y si tiene alguna presentación en PowerPoint también puede compartir directamente su pantalla.
Muy buenas tardes, Laura, a Catalina, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder conversar, tener este conversatorio sobre temas tan necesarios, yo diría así, necesarios, que se los debe discutir, se los debe debatir, sobre la vigencia de los derechos humanos, su relación con las ciudades, con el Estado en general, y de qué manera se puede contribuir para realmente generar un ejercicio eficaz de los derechos. Voy a aprovechar una presentación, para compartir una presentación que hemos preparado. Yo creo que ahí ya se ve. Sí, Freddy, sí se Sí. mira perfecto. Gracias. Bueno, yo voy a partir por tomando los 15 minutos que me acaba de decir Laura, tratar de ser muy concreto y conciso respecto de del rol o del papel que ejercen los derechos humanos sobre la actividad pública de un Estado, de un país en general, cómo los derechos se convierten en la guía y en la orientación de cualquier política o de acción pública que debe realizar el Estado o las instituciones del sector público, y adicionalmente cómo los derechos humanos constituyen su fuente de legitimidad del Estado en sí. Quiero ser muy sucinto, voy a tratar de dar una visión o una visión muy concreta de lo que son los derechos humanos, su función y los fundamentos, un poco para ubicarnos en el contexto de lo que vamos a hablar. Yo partiría de esta definición de los derechos humanos como facultades, atributos, que son inherentes al ser humano por su condición de tal. Los derechos son correlativos a la condición de ser humano y por ende están en un permanente y continuo desarrollo, a tal punto que la legislación o el derecho positivo, es decir, lo que se encuentra consagrado en la Constitución y en las leyes, no limita que existan otro tipo de derechos que pueden ser invocados por cualquier persona, pese a que no se encuentren inscritos en textos legales, se los puede aducir y se los puede reclamar en su ejercicio diario. Esa ha sido y esa es uno de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, de que los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución no limitan el ejercicio de otros derechos que, pese a que no se encuentren en los textos legales, pero que tienen que ser aplicados de forma prioritaria, obligatoria. Es muy importante que consideremos que los derechos humanos son o se encuentran en un constante cambio. No podemos decir que este catálogo de derechos son los únicos que existen, porque obviamente depende mucho del reconocimiento, de la evolución y del grado de desarrollo de cada una de las sociedades, del ser humano como tal, y de esa manera se van a ir incorporando una serie de reconocimientos que van o que parten de la diversidad del ser humano, pero sobre todo de su condición intrínseca. El ser humano y todo su entorno debe estar tutelado, debe estar generado por los derechos humanos que nos permiten desarrollar nuestra personalidad. Cuando hablamos de los fundamentos del derecho humano, cuando hablamos de los fundamentos, la razón de ser de los derechos humanos, nos tenemos que limitar a tres conceptos que son fundamentales, que inclusive sobre el tema de la igualdad y la libertad se encuentran reconocidos desde la primera Declaración de los Derechos Humanos de 1948, y si hacemos un parangón histórico de mucho tiempo atrás sobre estos conceptos de la igualdad y de la fraternidad desde la Revolución Americana en 1776, cuando se hablaba siempre de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero retomándola a los fundamentos, cuando hablamos de los fundamentos de derechos humanos, hablamos de las bases, de la base, de los elementos que son completamente esenciales para la existencia de los derechos humanos, del por qué se entiende que existen derechos humanos y que se relacionan directamente con la dignidad, con la igualdad y con la libertad. La dignidad es un valor inherente al ser humano. Eso creo que nadie lo discute. De hecho, cuando hablamos de derechos humanos, siempre la finalidad última es lograr el desarrollo de la dignidad del ser humano. Y cuando hablamos de dignidad es el desarrollo de una serie de elementos que son necesarios para que el ser humano pueda tener su condición de ser humano desarrollada, desenvuelta. La dignidad implica dos temas que son completamente importantes. Por un lado, el desarrollo de esta personalidad que yo llamo de los seres humanos, pero por el otro lado, frente a la obligación que tienen los estados de limitarse
delimitar en cuanto a su gestión, en cuanto a su acción política, en cuanto a su acción pública. Son los límites, o la dignidad del ser humano es el límite que también se le impone al Estado en el reconocimiento de los derechos humanos. Un aspecto fundamental que es importante mencionarlo es que la dignidad lo toma el ser humano en su condición global y ve al Estado, o le genera al Estado la obligación de verlo al ser humano dentro de una condición holística, de una situación holística. ¿Esto qué significa? Obviamente que el Estado tiene que verlo al ser humano como un ser que está en un permanente desarrollo y evolución. Por lo tanto, exige y requiere de una serie de condiciones que permitan desarrollar su personalidad, que involucra la vida del ser humano. Esto es indudable y que debe considerarse de que los seres humanos somos fines en sí mismos. Somos el centro de cualquier tipo de acción y por lo tanto el fin en sí mismo. No podemos ser considerados medios para la realización de ningún tipo de objetivos o de políticas, porque somos el fin en sí mismo. El segundo aspecto que es fundamental es la igualdad, en que este es un concepto fundamental, porque parte de la diversidad. Somos tan diversos, somos tan diferentes que indudablemente sobre la base de eso es donde generamos. La diversidad nos permite reconocer las diferencias en el otro como propias y por lo tanto sobre la base de la diversidad nos reconocemos como iguales ante la ley e iguales fáctica o materialmente. Y en esto es un concepto muy importante. La ley, la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales siempre mencionan que el hombre es igual ante la ley, que el ser humano, perdón, es igual ante la ley. Pero esta igualdad formal debe ir acompañada de la igualdad material, y la igualdad material son todos los mecanismos, instrumentos y herramientas que el Estado debe proveerle para que los seres humanos, que nacemos diferentes, diversos y con condiciones particulares distintas, podamos equiparar y tener las mismas condiciones, las mismas oportunidades y obviamente el reconocimiento de los mismos derechos. Bueno, respecto del concepto de la libertad, este es un atributo esencial. El ser humano nace libre, es libre, y su mayor manifestación de su derecho de su libertad se ve reflejado cuando se ejercen los derechos humanos, cuando tiene la facultad de desarrollar su personalidad. La dignidad del ser humano tiene, como digo, como uno de sus componentes fundamentales esta libertad que nos permite tomar decisiones, que nos permite generar, que nos permite decidir sobre las opciones que se nos presentan y que dan justificativo a nuestra existencia. Es decir, sobre la base de lo que podamos decidir es en donde podemos desarrollar nuestra personalidad. ¿Cuál es la función de los derechos humanos y esto que viene de la mano de los fundamentos? La función es, como una de sus fundamentales finalidades, el límite al poder estatal. El Estado adquiere legitimidad, justificación cuando permite desarrollar los derechos humanos, cuando el límite de su acción es justamente la vigencia de los derechos humanos. Y esto valga la pena mencionarlo porque conozco todos los contextos que están sucediendo en los países del orbe, en los países del mundo. Particularmente en el Ecuador, uno de los aspectos fundamentales es que se garantice que el Estado limite su poder, limite su acción en función de los derechos humanos. Cuando el Estado excede esta brecha, cuando el Estado excede este límite de los derechos humanos, pierde legitimidad, atenta contra la naturaleza intrínseca del ser humano y sobre todo pierde legitimidad respecto a su necesidad o a su existencia como tal. Un Estado que vulnere derechos humanos se empieza a cuestionar en sí mismo la existencia de este Estado. ¿Cuál es el rol del Estado en la garantía de los derechos humanos? Partiendo de este concepto fundamental de límite, de considerarse un límite a la acción del Estado, uno de los roles o de los objetivos fundamentales de los derechos del Estado frente a los derechos humanos se relaciona indudablemente con las obligaciones que tienen los Estados frente al ser humano, frente al ciudadano, frente a la ciudadana, de respetar cada uno de los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución, en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la base de este principio de convencionalidad, es decir, del control de convencionalidad que nos permite incorporar lo que se encuentra en legislaciones internacionales, en protocolos, en instrumentos,
en convenios relativos a derechos humanos, se trata de incorporarlos necesariamente en nuestra jurisdicción sin necesidad de un proceso normativo. ¿Qué significa eso? Pues antes, estoy hablando de hace algunos años atrás, se necesitaba que una ley reconozca el derecho para que exista. Pese a esta necesaria identificación que los derechos son inherentes al ser humano, sin embargo, de acuerdo a nuestra legislación positiva, necesitábamos el desarrollo en el país de un determinado derecho para que éste pueda tener efectiva vigencia. Actualmente lo que hemos hablado es que los derechos que se encuentran reconocidos en instrumentos y tratados internacionales son inmediatamente aplicables en el Ecuador, inclusive si no se encontraran reconocidos o legislados a nivel país. Y esto es muy importante porque eso ha generado obligaciones internacionales, obligaciones nacionales, pero sobre todo obligaciones internacionales del Estado frente al sistema interamericano y al sistema internacional de justicia, a tal punto que cuando el Estado vulnera el derecho de un ciudadano, el derecho es internacionalmente y se ve obligado a la reparación material y también a la reparación inmaterial que tiene que cumplir. ¿Qué significa esta función o este rol de garantía? Bueno, la garantía tiene un concepto de que se tienen que arbitrar los medios necesarios para que el ciudadano pueda desarrollar su personalidad, para que pueda encontrar concreción la dignidad del ser humano. Este concepto de dignidad no solamente atribuye un valor ético, sino la dignidad involucra al desarrollo personal o al desarrollo de la personalidad del ser humano, lo que involucra al desarrollo de los derechos humanos. Por lo tanto, el garantizar significa de que el Estado tiene una actitud positiva en el sentido de viabilizar los mecanismos, herramientas, insumos necesarios que le permitan al ser humano desarrollar sus derechos, tener una real vigencia de sus derechos. El artículo 3 de la Constitución de la República lo menciona. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos y tratados internacionales, en particular educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para los habitantes. Esto como una simple mención de lo que establece la obligación de garantizar los derechos humanos. Como mencionaba hace un momento, esta obligación de garantizar implica que el Estado debe asegurar que todos los seres humanos, los ciudadanos de un determinado país, puedan tener los medios necesarios para desarrollar por sí mismo su naturaleza, su personalidad, la dignidad del ser humano. Y es fundamental que los estados adopten medidas de tipo positivo, es decir, medidas tendientes a generar este necesario desarrollo de los derechos humanos. Para entrar directamente en el rol de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador, sobre todo de una institución nacional de derechos humanos garante, que protege, que tutela los derechos fundamentales, es importante partir del concepto que nos da la Constitución de la República, cuando en su artículo 215 menciona que somos la institución encargada de la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, pero también de los derechos de aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentren fuera del país. El Ecuador ha sido uno de los países en donde la migración ha sido, sobre todo en la década del 90, en la década del 2000, perdón, finales del 90, inicios del 2000, y seguiremos siendo un país de migración a nivel interno, pero también a nivel externo. Por ende, es fundamental que los derechos de aquellos ecuatorianos que no han perdido, obviamente, su condición de ecuatorianos, de nacionales, y obviamente su condición de ser humanos, se encuentren protegidos por la legislación ecuatoriana sobre la vigencia de sus derechos humanos. Nuestra ley orgánica aprobada en el mayo del 2019 nos establece una serie de finalidades y competencias. Yo creo que una de las mayores facultades, o mejor dicho, una de las más grandes facultades que tiene la Defensoría del Pueblo es esto de ejercer la magistratura ética, un concepto tan fundamental que nos permite ser la conciencia de una sociedad, la conciencia de un país, la conciencia crítica de un Estado, en donde al Estado hay que estarle permanentemente recordando dos hechos: el límite que tienen de sus acciones frente a los derechos humanos y sobre todo de que tiene que generar condiciones necesarias para permitir que reine, que se encuentren vigentes los derechos humanos. Frente a este pequeño preámbulo de lo que significa la Defensoría del Pueblo y el rol como Institución Nacional de Derechos Humanos, es fundamental que ya dentro del contexto del COVID podamos determinar qué es lo que como institución de derechos humanos hemos desarrollado. Y frente a nuestra facultad o incumplimiento de nuestras competencias, sobre todo de la presentar acciones jurisdiccionales para garantizar la vigencia de los derechos humanos, hemos presentado varias.
Una de ellas y una de las más importantes es la acción de protección para garantizar los derechos de los ecuatorianas y ecuatorianos que se encontraron varados en el extranjero y que llegaron aproximadamente a cerca de 13,000 personas varadas en el extranjero cuando se cerraron los aeropuertos y no se les permitía su retorno. Una realidad muy dramática, muy dura que aprender como país de lo que no debe hacer un Estado frente a sus connacionales que se encontraban sin ningún tipo de protección en el extranjero. La segunda acción de protección que es relevante tiene que ver con la necesaria acción de protección que generamos sobre las personas o los cadáveres que se perdieron. Aproximadamente son 130 cadáveres que se han perdido y que presentamos una acción de protección para el derecho de los familiares a tener la identidad primero de las personas que fallecieron, de sus familiares fallecidos y sobre todo tener el cadáver y darle una cristiana sepultura. De la misma manera, la Defensoría del Pueblo, generando esta magistratura ética, hemos desarrollado una serie de exhortos, pronunciamientos para orientar la acción pública en función de los derechos. Un exhorto al derecho al trabajo, que se respete la fuente de empleo, que se respeten los derechos de los trabajos, que no se permitan remuneraciones, la reducción de remuneraciones, que se cancelen las remuneraciones de los trabajadores, sobre todo en el sector privado, que llevan en algunos casos hasta más de 7 meses sin pago de sus remuneraciones, como es el caso de los trabajadores de Canal 1. Garantizar el derecho a la salud y también que el personal médico, enfermeras y el personal administrativo del sistema de salud cuenten con los insumos y herramientas básicas para dar una atención adecuada, que nos permitan acceder, que nos permitan tener información pública veraz, contextualizada, contrastable, que ha sido uno de los requerimientos y uno de los pronunciamientos permanentes de la Defensoría del Pueblo. La situación de las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria. De la misma manera nos hemos pronunciado exigiendo atención inmediata. Solo en la cárcel, en la ciudad de Ambato, tenemos más de 400 personas contagiadas con COVID, de un número de 600 que son los que se encuentran en ese centro. Imagínense, más del 80% privados de la libertad. Ante eso, se ha exigido las medidas preventivas a nivel de salud, pero sobre todo, generar mecanismos que permitan proteger la salud y la vida de este grupo de atención prioritaria como son las personas privadas de la libertad. ¿Qué decir con las personas usuarias y consumidores cuando han sido víctimas de incrementos excesivos de sus tarifas eléctricas, del agua potable, de los servicios de telefonía celular, de los servicios de televisión por cable, en donde han habido malos servicios, excesivos cobros, suspensión de servicios cuando, de acuerdo a la disposición del gobierno nacional, no tendrían que haberse dispuesto? En fin. Otro de los temas ha sido importante, el del derecho de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estos contextos de confinamiento en donde la violencia se ha incrementado, no solo a nivel de niños, niñas y adolescentes, sino por supuesto y con un gran riesgo de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Solo para ponerles un dato y con esto ya para tratar de terminar esta pequeña presentación, me permito decirles que la Defensoría del Pueblo hasta el 30 de mayo hemos registrado alertas sobre violaciones a los derechos humanos de cerca de 8,769 alertas, muchas de ellas relacionadas a derecho a la salud, la gran mayoría, más de 1,100 alertas sobre derecho a la salud, es decir, afectaciones al derecho a la salud, más de 880 alertas sobre afectaciones al derecho al trabajo, 235 alertas sobre las personas usuarias y consumidores, preferentemente de consumos de energía eléctrica, de agua potable, de telefonía celular, de telefonía por cable y obviamente de internet. Alertas, más de 230 alertas sobre el derecho a la vivienda con el tema de los desalojos que muchos arrendadores ilegal y arbitrariamente iniciaron, y más de 3,000 alertas sobre las personas que se encontraban en el exterior y que obviamente estaban en una situación completamente de desprotección. Frente a eso, y para terminar, solamente quisiera dar unas 2 o 3 recomendaciones que el COVID-19 nos plantea en estos contextos de vulneraciones a los derechos humanos y del papel de las ciudades, de los estados, pero sobre todo de las ciudades. La gestión desde las ciudades del COVID va a ser sumamente importante. Para ponerles un ejemplo, el COE cantonal, miren la gran responsabilidad que tienen de determinar el paso de un semáforo del rojo al amarillo y al verde. Tienen una gran responsabilidad porque sobre ellos caerá el evento de que tengamos nuevos rebrotes por haber tomado decisiones precipitadas.
Las ciudades cumplen un papel fundamental porque es desde lo local en donde se puede generar la práctica efectiva de los derechos humanos, en donde los derechos humanos adquieren una concreción real y dejan de ser postulados normativos y se convierten en prácticas reales. El tema de los protocolos de bioseguridad es fundamental, no solamente para el COVID, sino para evitar cualquier tipo de enfermedades infectocontagiosas. Eso es fundamental y eso parte de una programación, de una planificación al interior de las ciudades con el sector privado, con el sector público, para garantizar el derecho de los trabajadores y de las personas que habitamos en la ciudad. Se deben revisar, y esto como una recomendación muy importante, aquellos planes de contingencia que se tiene para hacer frente a este tipo de enfermedades o de este tipo de virus, en donde el sistema sanitario en las distintas ciudades tiene que tener un componente vital, fundamental. Se debe invertir mucho más en educación, pero sobre todo en salud, para de esa forma garantizar uno de los derechos básicos. Sin salud, creo que no existe posibilidad de desarrollo de ningún otro derecho. Aquellas personas que padecen enfermedades se encuentran restringidas en el ejercicio de sus derechos y es ahí justamente donde se plantea con una mayor necesidad invertir y garantizar el derecho a la salud. Bueno, y con esto termino. Uno de los aspectos fundamentales que en las ciudades son realmente importantes tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Sin este tipo de derechos, sin el derecho al empleo, sin el derecho a la salud, sin el derecho a la educación, sin el derecho a una vivienda, sin el derecho al alimento, sin que exista un Estado, pero sobre todo organizaciones y autoridades locales que provean y garanticen a este tipo de derechos a los habitantes de una determinada jurisdicción, insisto, el Estado y todas las estructuras públicas perderán legitimidad cuando no alcancen a cubrir ni a garantizar los derechos humanos. Muchas gracias, Laura y Catalina. Encantado y gustoso de cualquier tipo de preguntas o interrogantes que se tengan al respecto. Muchísimas gracias, Freddy, por su presentación. Creo que nos ha dado un gran panorama muy claro sobre la comprensión de los derechos humanos y eso es fundamental para el ciclo de foros que se vienen a continuación de este. Además de entender también el rol del Estado como garante de los derechos humanos y las acciones que está realizando la Defensoría también en este contexto de emergencia sanitaria. Y por último, estas recomendaciones también que ha realizado efectivamente sobre el papel de las ciudades en la gestión de esta crisis son fundamentales a considerar y a tomar también las medidas adecuadas para la acción. Antes de dar paso al siguiente panelista, recordarles a los participantes que por favor si tienen preguntas o comentarios las coloquen en el chat. Luego de la presentación de nuestro siguiente panelista ya vamos a abrir la parte del foro y también les agradeceríamos que la pregunta también nos indiquen para quién está dirigida específicamente. También hacerles un breve recordatorio de que este es el primero de 4 foros que se vienen en adelante en este proceso de capacitación, por lo cual le hemos pedido que rellenen un formulario que está el link en el chat de esta sala para que por favor ingresen y luego puedan tener acceso al certificado si completan al menos 3 de los 4 foros. Bueno, a continuación quisiera dar paso a nuestro siguiente panelista. De la tarde de hoy tenemos con nosotros a José Morales. Él es coordinador del componente de la Agenda Urbana Nacional del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana, quien va a estar a cargo de la exposición con el tema la garantía de derechos humanos en las ciudades en el contexto de COVID-19. Bienvenido, José. Tienes 15 minutos para tu presentación. Si quieres compartir la pantalla y si no, pues tienes la palabra. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias por la invitación. Más que una presentación, yo realmente quería ponerles algunos puntos de reflexión que me parece que son importantes y sobre todo alrededor del concepto de derecho a la ciudad y lo que esto realmente significa cuando pensamos en la gestión de las ciudades, ¿no?
Es algo que la verdad en el país se discute todavía muy poco y en general en el mundo no se ha discutido lo suficiente, creo yo, ¿no? O sea, más allá de ciertos círculos, ciertos espacios, es algo que como concepto tiene que empezar ya a entenderse de una manera mucho más profunda cuando estamos pensando en la gestión pública, sobre todo en la gestión pública local. Y creo que tragedias como estas del COVID o cualquier otra tragedia, ¿no es cierto? Cualquier otra emergencia, siempre sacan a relucir la gran inequidad de las ciudades, ¿no? Eh, y de las sociedades, digamos, que de alguna manera se reflejan de manera física en cómo hacemos las ciudades, ¿no es cierto? En el modelo de ciudades que tenemos. Y esto es más cierto tal vez que en ninguna otra parte del mundo en Latinoamérica, donde lo vemos y lo sentimos todos los días. Muchas veces nos tapamos los ojos a ello, pensamos que así es, ¿no? Que es, simplemente es la realidad, pero cuando nos enfrentamos a situaciones como la actual, empezamos a sentirlo realmente, ¿no? Entonces, quería plantearles en ese sentido algunas reflexiones, ¿no? Y tal vez la primera es sobre el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un concepto realmente amplio, ¿no? O sea, es un concepto que ha tenido y puede tener distintas interpretaciones. A mí siempre me gusta poner como ejemplo la discusión que se generó alrededor de esto en Hábitat 3, ¿no? No solamente en la conferencia como tal, sino en todo el proceso preparatorio de Hábitat 3. Muy rápidamente les cuento que en la nueva agenda urbana, que ustedes recordarán, se oficializó aquí en Quito en el 2016. En el primer borrador, en el que se había armado, digamos, a nivel técnico, el derecho a la ciudad era un eje fundamental. Pero cuando empezaron las discusiones de nivel político, ¿no es cierto? Ya a nivel político en los distintos países, esto generó muchísima discusión, ¿no? Y una discusión muy compleja. Y ahí quedó muy patente que no significa lo mismo en todas las realidades, ¿no? O sea, no es lo mismo el derecho a la ciudad en el contexto latinoamericano, que es tal vez, digamos, o hispanoamericano, que es donde más se ha discutido. No es lo mismo en el contexto europeo, desde cuando se creó el concepto este, ¿no es cierto?, en Francia, y definitivamente no es lo mismo en realidades como la asiática o África, y lo más interesante es que no es lo mismo en una realidad como la norteamericana, como Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene incluso implicaciones jurídicas. Es cuando veíamos que justamente Estados Unidos era uno de los países que más estaba en contra de que se incluya el derecho a la ciudad en el acuerdo, ¿no? Y es muy interesante porque la nueva agenda urbana no es un instrumento vinculante, por lo tanto, me parece que no era tan grave, pero el Estados Unidos al tener un sistema de derecho diferente, ¿no es cierto?, al que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, en el que firmar un acuerdo como estos, con cierto, una agenda como estas a nivel de Naciones Unidas, sí genera jurisprudencia y les generaba problemas bien complejos alrededor del movimiento de derecho a la ciudad, que es un movimiento también de resistencia ciudadana frente a las grandes inmobiliarias. Entonces, claro, es un concepto realmente amplio y que puede tener distintas interpretaciones, ¿no? Pero al menos en la realidad latinoamericana creo que es más, entre comillas, sencillo entenderlo, ¿no? Y muchas veces, y me parece que es una de las interpretaciones más correctas, y así es, digamos, un poco lo que de manera oficial en muchos espacios, ¿no? Se lo plantea es, el derecho a la ciudad a la final es dos cosas fundamentales, ¿cierto? Y la una es el derecho, ¿no es cierto?, equitativo de todos los ciudadanos a alcanzar una calidad de vida adecuada en la ciudad, en las ciudades, ¿no? Hace un momento lo dijo quien me antecedió, es el derecho a la dignidad, ¿no? Y es a la dignidad en las ciudades. Y esto es un tema bien importante, ¿no? Es un tema que hay que entenderlo y hay que desarrollarlo con mucho cuidado, porque no es tan sencillo como suena, de hecho es muy complejo. Voy a volver en un momento un poco sobre esto, ¿no? También es el acceso equitativo a las ventajas y oportunidades del desarrollo urbano en la ciudad, ¿no? Estamos muchas veces acostumbrados a ver la ciudad como un tema negativo, ¿no es cierto?, opuesto a una idea, debo decir, incluso romántica de lo que es el campo. Pero si lo vemos en realidad, la ciudad genera muchísimas oportunidades, ¿no es cierto? No es por nada que la gente va hacia las ciudades en todo el planeta. No es por nada que el planeta se ha urbanizado de la manera que se ha urbanizado, porque efectivamente en la ciudad pasan muchas cosas, se generan muchas oportunidades, no solamente oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo, sino oportunidades de mejorar calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Y esto en el sentido amplio de la palabra, no solamente el acceso al trabajo y un
empleo digno, sino también el acceso a la cultura, el acceso al ocio, el acceso a educación de calidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para los que estamos en las ciudades y para los que llegan a las ciudades, es el papel de los gobiernos locales principalmente garantizar esto, ¿no? La Constitución del Ecuador, y esto es algo que se habla muy poco y a mí siempre me sorprende, ¿no? Pero la Constitución del Ecuador reconoce el derecho a la ciudad y sus espacios públicos como un derecho fundamental, ¿no? Esto es un tema muy, muy, muy importante y que realmente no se lo aprovecha, ¿no? Como se debería. Es muy importante, ¿no? Es la única constitución que yo sepa que hace esto, ¿no? Hay varios cuerpos legales a nivel latinoamericano que reconocen el derecho a la ciudad. Eh, eh, Acuerdos internacionales, etcétera, pero hasta donde yo conozco, la Constitución del Ecuador es la única que lo reconoce como un derecho fundamental. Esto es muy importante. Muy importante sobre todo porque eso quiere decir que no podemos tomarlo a la ligera, ¿no? Y lo reconoce como un derecho fundamental sustentado en varios principios, ¿no? El principio de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Es muy importante cuando pensamos en el modelo de ciudad que nosotros tenemos, ¿no? El principio de justicia social, el principio del respeto a las distintas culturas urbanas y expresiones urbanas, el equilibrio entre lo urbano y lo rural, que es muy importante, la gestión democrática de la ciudad, ¿no? Esto es también muy, muy, muy importante, que no hay que olvidarse que ciudadano viene de ciudad, ¿no? Es un concepto que aparece en la Grecia clásica, pero justamente en el contexto de las ciudades, ¿no? Y ciudadano es más allá de tener una cédula, ¿no? La función social y ambiental de la ciudad y la propiedad, esto también es extremadamente importante, ¿no es cierto? Y es porque es el fundamento más sólido para la acción municipal, ¿no? Es decir, la propiedad privada obviamente es un derecho fundamental, ¿no es cierto? Es un derecho humano, pero también tiene sus límites, ¿no? El disfrute del derecho a la propiedad tiene sus límites y estos límites están armados, ¿no es cierto? O están sustentados alrededor justamente del bien común, ¿no es cierto? Y el bien común también lo podemos entender como la garantía de los derechos de todos, ¿no? Y el ejercicio pleno de la ciudadanía, que también es importante, ¿no? Cuando entendemos la ciudadanía desde los deberes y de los derechos. ¿Cómo se lo entiende ahora, ¿no? Es, digamos, en el movimiento internacional de derechos humanos en la ciudad, como se lo interpreta más actualmente, y es algo que también desde GIZ y con la Defensoría del Pueblo estamos impulsando, ¿no es cierto?, que las ciudades del Ecuador también formen parte de este movimiento, ¿no es cierto?, de derechos humanos en la ciudad. Se lo entiende como un derecho articulador de los derechos humanos en la ciudad, ¿no es cierto? Es quien, digamos, de alguna manera ayuda a materializar, ¿no es cierto?, o a entender cómo los derechos humanos también tienen que entenderse en el territorio, ¿no es cierto?, y con una dinámica territorial clave. Esto quiere decir que también la gestión urbana, ¿no es cierto?, tiene que ser entendida con un enfoque de derechos humanos, ¿no?, basada en la buena gobernanza. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Esto va a hacer posible que las ciudades puedan ser más equitativas, más sostenibles, puedan ser ciudades de derechos humanos y solamente a través de este enfoque podemos realmente alcanzar los grandes objetivos que nos hemos puesto todos los países del mundo, ¿no es cierto? Como los ODS y estos objetivos locales también que nos hemos planteado, como tener ciudades inclusivas, ciudades productivas, ciudades sostenibles, etcétera, etcétera, ¿no? Esto realmente solo va a ser posible si es que tenemos a los derechos humanos como un eje fundamental. Esto también significa, y tal vez esto es lo más importante, que es el momento ya de evolucionar la idea de que el gobierno local está para hacer obra, ¿no? Esa no es la función de un gobierno local, al menos no es la única función, ¿no? Las principales razones, y me atrevo a decir, la razón de ser de los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, es ser los garantes de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esa es su función. ¿Y cómo se lo hace? A través de un montón de acciones, ¿no es cierto? A través de la gestión social, de la gestión territorial, de la obra, ¿no? ¿Cierto? Se hace obra de agua potable y alcantarillado justamente para garantizar los derechos. ¿Qué quieres? A la final, hay que entender que el alcalde no está ahí, los concejales no están ahí, los funcionarios públicos no están ahí por un tema de ornato de la ciudad, ¿no? No es un tema de que la ciudad esté bonita. Qué bueno que esté bonita, pero eso no es el tema, ¿no? O sea, realmente están ahí para garantizar los derechos colectivos y para garantizar el bien común. Esto también es importante cuando pensamos en el papel del sector privado, ¿no? Y muchas veces en la institucionalidad y la tendencia a privatizar la institucionalidad municipal. Hay que tener bien claro que el sector privado no tiene su naturaleza buscar el bien común.
Y no tiene por qué, digamos, o sea, más allá de la responsabilidad como ciudadanos, pero la razón de ser de la empresa privada no es esa, ¿no? Es la razón de ser del gobierno nacional y local, y por lo tanto eso es algo que no se puede pasar directamente o únicamente o absolutamente al sector privado, ¿no? Entonces, la gestión de la ciudad va más allá de lo físico. No se puede olvidar que la ciudad también tiene otras dimensiones, tiene una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión cultural y una dimensión ambiental. Esto de nuevo lo hemos visto muy, muy, muy claramente con las consecuencias del coronavirus, ¿no? Y tal vez lo que más ha saltado, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, diremos, es la fuerte inequidad territorial, ¿no es cierto? El modelo de las ciudades actuales es inequitativo y no sostenible. Hay una fuertísima inequidad social y económica que se materializa en las ciudades. No es lo mismo estar en cuarentena en un departamento en la González Suárez o en cualquier ciudad, un espacio de clase media, que estar en una casita de caña en Guayaquil o en Esmeraldas. No es lo mismo, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿sí? No es lo mismo tratar de acceder al trabajo online o a la educación online en las condiciones de clase media o clase alta, que en una casita, en un barrio informal que no tiene ni agua, ¿no? O sea, esto es muy importante entenderlo. Y esto es parte del modelo que nosotros hemos implementado. Sí, uno de los temas, por ejemplo, el tema de movilidad, que no es sostenible, ¿no es cierto? Y que plantea las largas distancias, que se hace mucho más complejo mientras uno más pobre es, ¿no? Porque uno mientras más pobre es, más lejos vive y más caro es moverse, ¿no? Entonces, los derechos tienen una implicación muy profunda en la gobernanza de las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en la gobernanza local debe conllevar la introducción de varios principios, como la democracia, la participación, liderazgo responsable, transparencia, responsabilidad, no discriminación, etcétera, todos los derechos humanos, ¿no es cierto? La amplia participación de todos los actores, una participación real, no una simple consulta, que es un poco lo que tenemos ahora. Es difícil, pero es importantísima, ¿cierto? Una ciudadanía activa, una ciudadanía empoderada, eso es lo que necesitamos. Mecanismos de protección y supervisión de los derechos humanos eficaces, ¿no? Esto es muy importante. Y la cooperación, ¿no es cierto? Y la articulación entre los distintos niveles. Para finalizar, ya que me quedan como 2 minutitos, quería plantearles cuáles son entonces, ante la nueva realidad, los principales retos que tienen las ciudades, ¿no es cierto? Las ciudades en su conjunto, pero principalmente visto desde la gestión de los municipios, ¿no? Tal vez el primero, el replanteamiento de modelos de desarrollo urbano, ¿no? ¿Qué va a significar el espacio público en esta nueva realidad? ¿No? Justamente ahora hay una fuerte discusión en muchas ciudades de abrimos o no abrimos los parques, ¿no es cierto? ¿Por qué decidimos abrir primero los centros comerciales antes que los otros espacios públicos, por ejemplo? ¿No? ¿Nos dice o no nos dice algo sobre el modelo de ciudad que queremos o el modelo de ciudad que tenemos? ¿Cómo manejamos la movilidad de nuestras ciudades? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Y va más allá de las competencias, ¿no? O sea, de las competencias transferidas, sino que muchas cosas que los municipios necesitan enfrentar y que por muchos años no han enfrentado, ahora tienen que enfrentar, ¿no? Tengan o no tengan la competencia directa. Por ejemplo, el tema de salud, ¿no? El tema de salud pública no es una competencia directa de los municipios, pero la han tenido que enfrentar, han tenido que tomar acciones profundas. Y estas acciones también han tenido que ver con la fortaleza o debilidad de la institucionalidad pública, ¿no? Creo que el caso de la diferencia de cómo se pudo no enfrentar esto en Guayaquil o en Quito o Cuenca, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son ciudades que tienen institucionalidades muy diferentes, también nos dice mucho, ¿no es cierto? Yo creo que uno de los mayores aprendizajes que debemos sacar de esto es la importancia de la institucionalidad pública, ¿cierto? El discurso de que hay que reducir el tamaño del Estado no se lo puede tomar con tanta facilidad, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado y ver que la institucionalidad pública es muy importante, ¿no? Es decir, muchas de las ciudades que han podido enfrentar de una manera más exitosa esto, ¿no es cierto?, que se puede prepararse en la medida de lo posible, tienen institucionalidad más sólida, ¿no? Institucionalidad de todo sentido, ¿no? Digamos, la capacidad de movilizar recursos rápidamente, de movilizar gente, etcétera, etcétera, pero también de proteger derechos. Esto también es muy importante, ¿no? Y el papel de los espacios y la institucionalidad para protección de derechos en las ciudades también ha sido clave, ha sido muy, muy, muy importante. Y tal vez uno de los temas también que yo quisiera plantearles ahí es cómo tenemos un poco de cuidado, ¿no es cierto?, para evitar que el control sanitario, el control de la ciudadanía se convierta en un camino de autoritarismos, ¿no?, o excesivo control social, en especial en los barrios más pobres. Esto es algo en lo que Latinoamérica es buenísima para caer, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de cuando fue el Mundial en Brasil,
y de repente tenías tanques, ¿no es cierto?, y soldados en los ingresos de los barrios más pobres para que no bajen a robar o a molestar, lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, estas, digamos, inequidades sociales muy fuertes que se expresan en el territorio también hay que cuidarlas con mucha fuerza, ¿no? No hay que olvidarnos también un poco lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, que es un reflejo de esa inequidad. Para finalizar, y con esto quisiera cerrar, y quisiera hacer énfasis nada más, entender y aprender y interiorizar que la función principal o una de las funciones principales del gobierno local y del gobierno nacional es garantizar los derechos humanos, garantizar el bien común, y de los gobiernos locales garantizar los derechos humanos en la ciudad. Eso es tal vez lo más importante, y esto nos ayuda a cambiar un poco el chip de qué esperamos de nuestras autoridades y qué es lo que nuestras autoridades realmente deben hacer cuando gestionan y manejan nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu intervención. Has dejado reflexiones muy valiosas que creo que ahora también nos abren al foro. Y comenzaste con algo muy importante, ¿no? Que hay que recordar que en la Constitución del Ecuador se reconoce el derecho a la ciudad y a sus espacios públicos, así como los derechos de la naturaleza, y eso fue también un aspecto pionero, ¿no? Que marcó a Ecuador a nivel mundial, y que eso también la pone, digamos, pone al país también como un punto de entrada muy fuerte con desafíos para el cumplimiento de esos derechos en la ciudad, pero también del cumplimiento del derecho a la ciudad. Bueno, hemos recibido ya algunas preguntas a través del chat, entonces quisiéramos ya dar inicio con el espacio del foro. Los dos panelistas han dado una visión muy clara desde los fundamentos de los derechos humanos y su articulación con la gestión urbana, así justamente como los desafíos que existen en la actualidad en el contexto de emergencia sanitaria en torno al cumplimiento y a la garantía de estos derechos humanos. Para esta segunda parte de ronda quisiera por favor que Catalina nos vaya comentando. Catalina ha estado justamente monitoreando las preguntas en el chat. Entonces, Catalina, te doy paso para que por favor dirijas la primera ronda de preguntas para nuestros dos panelistas. Sí, muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a todos y a todas por esta participación activa. La primera pregunta para el doctor Freddy Carrión es, por favor, en caso del recorte de los sueldos a los funcionarios del Ejecutivo, ¿qué está haciendo la Defensoría? ¿Cabe la acción de protección ante la Corte Constitucional? Y para José, la pregunta que respondería después sería, ¿cuál es el rol de los organismos de cooperación para lograr ciudades más equitativas y resilientes ante futuras crisis sanitarias? Por favor, doctor, si nos puede ayudar con la respuesta. Por supuesto, Catalina. A ver, este es uno de los problemas graves, no solamente a nivel del sector o de la función ejecutiva, sino también obviamente del sector privado. Estamos hablando de más de 150,000 puestos de empleo o puestos de trabajo que se han perdido, con lo cual también eso va a tener una repercusión directa sobre la seguridad social. No olvidemos aquello, el desfinanciamiento del sistema de seguridad social, porque se sostiene sobre la base de las aportaciones, sobre todo de la población económicamente activa. Bajan las aportaciones, bajan las coberturas, y muchos afiliados y personas que están jubilados o que están recibiendo sus pensiones por jubilación o por discapacidad se quedarán sin ese tipo de prestaciones, y eso es muy grave. En el caso específico de la función ejecutiva, han habido varios decretos ejecutivos, uno de ellos eliminando las instituciones y ciertas empresas públicas. Lo único que ha generado este tipo de decretos es mayor desempleo, mayor pobreza, mayor miseria, y sobre todo una profunda decepción, frustración y ansiedad de los funcionarios y servidores públicos, porque no es que el sector privado los pueda acoger cuando está claramente restringida la oferta laboral a nivel privado. Y los otros decretos ejecutivos sobre la reducción de la jornada de trabajo en 2 horas, con lo cual también viene con la jornada o con la reducción de la remuneración,
Y en el caso del sector privado, en cambio, estamos hablando las reducciones de la jornada hasta el 50%, con indudablemente también las repercusiones que eso genera. ¿Qué hacer? Pues primer punto, la Defensoría del Pueblo, sobre la base de este acuerdo que reforma el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio del servicio público, va a presentar una acción de inconstitucionalidad porque no se puede reformar bajando la jornada laboral a través de un acuerdo que reforma un reglamento y que este a su vez reforma la LOCEF. Establece la jornada de 8 horas y jornadas especiales reducidas para ciertos campos o para ciertas actividades, pero no establece que se puedan reducir las jornadas de trabajo y por ende reducirse las remuneraciones. Creo que lo lógico era partir de una reforma a la ley orgánica del servicio público y luego indudablemente al reglamento, pero aquí se ha pretendido reformar la ley a través de una norma inferior como es un reglamento. Eso como una de las medidas inmediatas. Luego quedarán las acciones de protección, pero por cada uno de los derechos o por cada una de las personas que puedan o hayan sido vulneradas respecto de la supresión de su partida, de la eliminación de la empresa o de la institución pública o de la reducción de la jornada. En ese punto, como Defensoría del Pueblo y en nuestra facultad de acompañar, de hacer un seguimiento a este tipo de vulneraciones, también hemos de participar apoyando a las acciones de protección específicas que cada ciudadano quiera o pretenda presentar, pero como institución nos iremos por el lado de las acciones de inconstitucionalidad de ese acuerdo ministerial que, como digo, no se puede reformar una ley vía reglamento. Muchísimas ¿sigo directamente? gracias. Sí, José, muchas gracias. Adelante. Ok, gracias. Yo creo que el papel de la cooperación internacional es muy importante en esta situación, ¿no es cierto? Y de hecho, creo que ahora que está empezando a pasar, por decir de alguna manera, el primer chuchaqui de lo que hemos sobrevivido, se está empezando también a replantear un poco, ¿no? O sea, estamos ahorita en un momento en el que se tiene una reacción más rápida, ¿no es cierto?, que normalmente tiene que ver o con donaciones o con apoyo financiero, etcétera, pero yo creo que a mediano plazo, digamos, ni tan mediano, casi corto plazo, uno de los papeles más importantes que tiene la cooperación es justamente la facilitación de compartir los aprendizajes, ¿no? Esto es una situación que no nos hemos enfrentado como humanidad, al menos desde 1917, 1918, y obviamente en una situación absolutamente diferente. Y es muchísimo lo que estamos aprendiendo, ¿no? En todo sentido, yo creo que es también el sentido de ver la posibilidad de que la cooperación, no solamente la cooperación, digamos, más tradicional entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, como los quieran llamar, sino también la cooperación sur-sur, que es muy importante, ¿no? Y desde la cooperación alemana es algo que nosotros también impulsamos mucho. Por ejemplo, tenemos un fondo de cooperación triangular que nosotros trabajamos en la que se apoya a este intercambio de experiencias y aprendizajes entre países de las mismas regiones, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, pero también creo que es un momento en el que vamos a tener que replantearnos muchas cosas, ¿no? La realidad va a cambiar profundamente. Todavía no sabemos cuánto. Y en función de estos aprendizajes también entenderemos cuáles son las nuevas líneas en las que deberíamos apuntar, tal vez en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias. Disculpa. Ahí nos cruzamos con Cata, ¿no? Muchas gracias en esta primera ronda de preguntas. Tenemos muchísimas más, así que Cata, adelante, sigamos con la siguiente ronda. Sí, muchísimas gracias. Solo recordarles que por favor sigan registrándose en el link que ya voy a colocar en el chat. Estimado Freddy, la siguiente pregunta para usted es, ¿cuáles son las acciones que deben asumir los municipios frente a los cobros de impuestos prediales y coactivas sin incurrir en vulnerabilidades de derechos humanos? Y José, te leo la pregunta que tendrías que responder después, por favor. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen las ciudades para la gestión futura post-pandemia? Ahora sí, Freddy, muchas gracias. Gracias, Catalina. Bueno, es una pregunta muy importante, sobre todo porque
considerando este concepto de ciudades y derechos humanos. Yo decía en un inicio que los derechos humanos adquieren materialidad, si lo podemos decir de alguna manera, en el territorio, es decir, en sus lugares, en sus jurisdicciones donde viven, donde se desarrollan como seres humanos, como personas. Si bien tenemos un catálogo bastante amplio de los derechos humanos, estos adquieren una concreción práctica cuando los ejercemos en el día a día, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras actividades diarias, cuando acudimos a solicitar un determinado servicio que nos debe dar el Estado y nos lo hace, o cuando salimos en una protesta social y nos reprimen, en fin, ahí adquirimos la verdadera, o ahí tenemos la verdadera dimensión de los derechos humanos. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, en esta pandemia se ha visto reflejado una situación que puso, primero, en entredicho la acción efectiva de aquellas empresas que prestan servicios públicos. Y por el otro lado, indudablemente, la necesaria consideración y solidaridad exigente lo digo de esta manera, porque frente a la situación de las personas que han perdido sus trabajos, que han visto reducidos sus ingresos en el sector formal e informal de la economía, el mantener pagos de tarifas eléctricas de servicios de agua potable elevados, lo único que hacen es generar una mayor vulnerabilidad y precarizar su situación económica. Añadimos el caso de los impuestos que se cobran vía coactiva, de los impuestos prediales y de todas las tasas y contribuciones, es fundamental que tomemos conciencia, sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados, que por este tema de la pandemia se necesita tener o acuerdos de pago, condiciones más fáciles y accesibles a la población para que puedan cancelar, y en algunos casos, yo diría más bien, en la mayoría de los casos, analizar la condonación de las deudas. En otros países, en otras ciudades, una de las políticas públicas básicas que han implementado los estados y los gobiernos seccionales ha sido cómo aliviar la pesada carga en cuanto a los cobros de los servicios públicos de energía eléctrica, de agua potable, de telefonía celular, inclusive hasta de internet, aquellos sectores de la sociedad con bajos recursos económicos, en donde el estar conectado en el tema de la pandemia era básico, era fundamental. Yo llamaría que se convirtió prácticamente en un derecho, dadas las condiciones tan difíciles de mantenernos en aislamiento preventivo obligatorio. Así que de esa manera, dos situaciones yo diría al respecto. La una, los procesos coactivos indudablemente se encuentran de acuerdo a las disposiciones de las autoridades nacionales suspendidos los procesos coactivos. Pero eso no significa de que no se van a reactivar. En el momento en que se reactiven, sí se debería analizar la situación particular de las personas que se encuentran afectadas, aquellos que perdieron el empleo o reducieron sus ingresos. Y en el caso indudablemente de los servicios o de las tarifas por servicios públicos, de la misma manera. Los estados, los organismos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados deben ayudar también a la reactivación económica a través de la consideración de las personas que tienen que pagar tarifas por servicios y que obviamente no tienen los recursos necesarios para hacerlo. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Freddy. José, por favor, ¿nos podrías ayudar con la respuesta a la pregunta cuáles son las oportunidades que tienen las ciudades para la gestión futura post-pandemia? Bueno, yo quisiera partir de la idea de que siempre una crisis es una oportunidad, ¿no? Pero también hay que entender que muchas veces estas son oportunidades que las perdemos. Eso nos pasa todo el tiempo a la humanidad, ¿no? Siempre tenemos oportunidades de hacer las cosas diferentes y las terminamos haciendo de nuevo igual. Yo creo que lo más importante en esta situación es cuestionarnos ya en serio, ¿no? El modelo de desarrollo urbano que hemos venido llevando, que realmente es muy malo, ¿no? O sea, es inequitativo, insostenible, etcétera, etcétera. Es un modelo de desarrollo que está basado en la idea de que la calidad de vida es solamente para el que se la puede pagar, ¿no? Y esto es muy evidente en ese mismo modelo de condominios cerrados, de que la única manera de vivir bien es vivir lejos, encerrado y con 5 carros por familia, etcétera, ¿no? Y es bien interesante como no solamente aquí en el Ecuador, sino en muchas partes, pero quiero poner el ejemplo del Ecuador, el tema del transporte público efectivo, eficiente, de calidad, etcétera, empieza a tomar un protagonismo que es muy importante, ¿no?
que se lo ha dejado muy de lado. O sea, hay ciudades que ni siquiera tienen transporte público. Muchísimas ciudades del país no tienen transporte público de ningún tipo, ¿no? Y las que lo tienen en general es de muy mala calidad. Y es muy interesante el hecho de que una epidemia como esta haya obligado de alguna manera a los municipios a tomarse muy en serio que no se puede tener servicios públicos así nomás, ¿no? O sea, que hay que tenerlos bien pensados, bien armados, bien organizados, para garantizar ahorita, para garantizar la salud y la vida de la gente. Pero más allá, si se encuentra una vacuna o lo que quiera, cuando salgamos de esto, garantizar la calidad de vida para todos, ¿no es cierto? Garantizar que todos puedan moverse de manera efectiva en las ciudades. Y por último, es bien interesante cómo algo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo en círculos más pequeños y que siempre se ha pensado que era, por ejemplo, en el caso de Quito, una cosa imposible de hacer, y es pensar en métodos, en medios de transporte alternativo, como la bicicleta, ¿no? Yo conozco unas personas que tienen negocios de venta de bicicletas, por ejemplo, y todos coinciden en que se disparó, ¿no? O sea, ahorita son creo que los únicos, a ellos y a los de servicio de comida que les está yendo mejor, pero es bien interesante porque hay mucha gente que habrá empezado a moverse en bicicleta porque no tenía otra opción y que se dio cuenta que simplemente no era tan imposible, ¿no? Entonces se abren muchas oportunidades de cosas que muchas veces debemos cerrar los ojos y tal vez más importante de todo es que nos dimos cuenta la diferencia de tener o no contaminación, al menos en el primer mes de encierro en el que los niveles de contaminación en todas nuestras ciudades bajaron de manera brutal, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es algo que hay que enfrentar. O sea, ya no podemos hacernos, perdón que lo diga así, pero no podemos seguirnos haciendo los locos a muchas de las problemáticas que nuestras ciudades vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo. Perfecto, muchísimas gracias a los dos panelistas. Voy a continuar porque hay bastantes preguntas para ustedes. Estimado Freddy, la siguiente pregunta es, ¿cómo acceder a la información de las denuncias que tiene la Defensoría? ¿Hay alguna forma que no sea vía oficio, sistemas de información? Y José, la siguiente pregunta para ti es, ¿qué cambios son claves en los modelos de planificación urbana para la garantía de derechos humanos en el contexto de nuevas normalidades por el COVID-19? Muchas gracias, Fred. Si usted nos puede ayudar con la respuesta. Claro que sí, Catalina, muchas gracias. Bueno, primero, nosotros tenemos, tomando en cuenta esta pandemia, de que obviamente no se podían acercar los ciudadanos a presentar las denuncias en nuestras delegaciones, en las oficinas de la sede matriz. Lo que hicimos es mudar, obviamente, todo el proceso de recolección de las denuncias para ponerlas online, es decir, la Defensoría del Pueblo se estableció o se puso en Internet para que podamos acceder directamente al ciudadano en lugar de que ellos se trasladen y puedan presentar directamente las denuncias. Ese ha sido primero un aspecto bastante innovador porque hemos generado una plataforma en donde establecemos los formularios para que presenten sobre la base de información sumamente concreta, precisa, para poder alertarnos sobre las vulneraciones a los derechos humanos. Es el primer momento. El segundo momento es la información la publicación de la información que hacemos de las denuncias y sobre todo de las gestiones y actividades que realiza la Defensoría del Pueblo. Permanentemente nosotros, o de forma semanal diría yo, tenemos un reporte de un informe que establece las denuncias consolidadas, las alertas y los temas que se han presentado, las vulneraciones constantes que se presentan a nivel de la ciudadanía y del país, y de esa manera hemos entregado a la ciudadanía a través de nuestros canales, de la página web, de las redes sociales y de medios de comunicación, el informe semanal. Este informe semanal, como digo, es un informe consolidado que cada semana va incrementando el número de denuncias y sobre todo los sectores en donde se han presentado las vulneraciones a los derechos que, como mencionaba en mi intervención, uno de los mayores o de las mayores vulneraciones que se presenta tienen relacionadas con el derecho al trabajo, el derecho a la salud, en el caso de los ecuatorianos que se encuentran varados en el extranjero y obviamente el derecho al trabajo, el derecho al empleo y estos despidos intempestivos en el sector público y en el sector privado. Pero esa ha sido nuestra forma y como digo, cada semana, los días lunes, publicamos el informe con la recopilación y el informe consolidado de todas las denuncias y sobre todo de las acciones que viene desempeñando la Defensoría del Pueblo en función de garantizar la tutela de los derechos humanos. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Freddy.
José, por favor, si nos puedes ayudar con la respuesta a la pregunta: ¿qué cambios son claves en los modelos de planificación urbana para la garantía de derechos humanos en el contexto de la nueva normalidad por el COVID? Gracias. Yo creo que ahí, o sea, el cambio se va a forzar por la pandemia, pero era un cambio que ya había que hacerlo hace rato, ¿no? O sea, todavía se entiende o se malentiende mucho en las ciudades del Ecuador que el tema de la planificación es un tema puramente técnico y principalmente un tema de ornato, ¿no? Y es así como se planifica, así es como se norman nuestras ciudades y no puede seguir siendo así porque no es eso lo que significa planificar el desarrollo. Al final estamos planificando el desarrollo. Esto es muy evidente cuando se hacen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y estos están totalmente desconectados de toda la normativa urbanística, ¿no? Y un poco el esfuerzo que se hizo en su momento en la Lotus y lo que se pretende que funcione dentro de los planes de gestión de suelo es justamente esa conexión que actualmente no existe, ¿no? Pero para eso es necesario, como les decía antes, un cambio de chip. O sea, hay que entender que la planificación territorial, así como la gestión de los alcaldes, no es un tema puramente técnico ni un tema puramente de ornato, ¿no? No es un tema de que sea bonita la ciudad o de que yo quiero tener un skyline como tal o cual ciudad, no, no se trata de eso, ¿no? Es un tema de calidad de vida, ¿no? Es un tema de derechos y deberes, es un tema de principios jurídicos, ¿no? Cuando uno toma decisiones sobre el territorio, está tomando decisiones también jurídicas, ¿no? Uno está legislando realmente, es por eso que se aprueban mediante ordenanza los planes, o sea, no es formal, ¿no? Si no sería un documento puramente técnico. También yo creo que vale la pena entender que el modelo inequitativo, ¿cierto?, de desarrollo urbano en nuestras ciudades eh, no puede seguir, no puede seguir. Y esto es muy importante no solamente cuando pensamos en Quito, Guayaquil o Cuenca, ¿no? Sino principalmente en las ciudades intermedias que están creciendo mucho más rápidamente que Quito, Guayaquil, que empiezan a tener estos reales problemas, que empiezan a tener problemas de tráfico, problemas de movilidad, problemas de informalidad, problemas de economía de suelo, ¿no es cierto?, mercado de suelo no regulado, etcétera, etcétera, que hay que enfrentar antes de que sea tarde, ¿no? Eso es muy importante. Esto les digo, yo creo que el COVID, un poco, esta pandemia nos fuerza, ¿no es cierto?, a poner cartas en el asunto y también a que los municipios se den cuenta que esté o no esté en sus competencias directas, hay cosas que hay que enfrentarlas, porque, ¿no? Porque no hay otra opción. Por eso están ahí, para garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos, de sus ciudades. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a continuar con las preguntas. Freddy, a ver, en serio que son bastantes. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿cuál es la manera adecuada de ayudar a las personas que no conocen sus derechos y no confían en las acciones del gobierno? Esta pregunta podríamos hacerle para los dos panelistas, por favor. Gracias, Catalina. Yo creo que uno de los temas fundamentales, más bien dividiría en dos la respuesta a la pregunta, porque uno de los mecanismos fundamentales para garantizar los derechos es justamente la promoción de los derechos y eso parte de procesos educativos. Si las personas no nos empoderamos de nuestros derechos y no conocemos cuáles son nuestros derechos, va a ser muy difícil, obviamente, que los podamos exigir. Y eso siempre es fundamental, sobre todo cuando consideramos que el Estado tiene una obligación consustancial a su naturaleza, que es respetar los derechos humanos. No se entiende un Estado que constantemente vulnere los derechos humanos porque indudablemente no tiene razón de ser ese Estado. Por eso es tan importante que cuando conocemos la dinámica de los derechos humanos sabemos que, si bien son atributos inherentes al ser humano, pero cumplen una función fundamental, que es limitar al poder, que por sí se excede. Un poder tiene todos los instrumentos y mecanismos que para excederse en sus funciones y muchas de las veces, o en la gran mayoría de los casos, vulneran derechos humanos en el ejercicio de este poder. Por eso es tan importante este concepto de los derechos humanos y su finalidad: limitar al poder, darle legitimidad o legitimidad en función del respeto a los derechos humanos. No hay respeto, se vulneran los derechos, generas un proceso de deslegitimidad del Estado como tal. Y la segunda pregunta, frente al poder público, frente al Ejecutivo, en estos casos que son los actores directos de las vulneraciones a los derechos, justamente dos temas: educación, pero más que nada
protección de los derechos. El sistema judicial nos permite articular cuando existen este tipo de conflictos entre un Estado o entre las autoridades y la ciudadanía, o inclusive entre ciudadanos. Cuando existen los conflictos, el único mecanismo que nos permite procesar este tipo de conflictos son los sistemas judiciales, porque habrá un tercero imparcial que determinará quién de los dos tiene la razón. Eso es normal en cualquier sociedad. Por lo tanto, la mejor forma ante abusos y ante vulneraciones de los derechos es indudablemente acudir ante el sistema judicial para que sea él el que me proteja, el que tutele los derechos que son vulnerados. El problema, básicamente, y aquí cabe una pregunta y reflexión, es ¿qué pasa cuando ese sistema de justicia o es corrupto, o es lento, o no vulnera ni protege los derechos de las personas? Ahí generamos mayores conflictos porque ese es uno de los mecanismos que legitima al Estado de Derecho. Cuando no funciona este mecanismo fundamental, que es la justicia, indudablemente nos encontramos ante una situación de completa y de absoluta indefensión. Eso sí es lo que se trata de evitar a través de la elección y sobre todo de la actuación de jueces honestos, probos, pero sobre todo conocedores de la situación de los derechos humanos y de su papel garantista a la hora de impartir justicia. Gracias, Catalina. Muchas gracias, Freddy. José, por favor, tu respuesta sobre la misma pregunta. Sí, gracias. Estoy totalmente de acuerdo y solamente quisiera complementar que el conocimiento de los derechos, ¿no es cierto?, y el empoderamiento de estos derechos es importante también cuando pensamos en cómo elegimos nuestras autoridades, ¿no? O sea, y lo que los ciudadanos esperan de sus autoridades. Idealmente, si es que los ciudadanos esperan que sus autoridades estén ahí también para garantizar y para proteger esos derechos, ¿no es cierto? A lo mejor elegiremos también de mejor manera, ¿no? O sea, y exigiremos también eso de nuestras autoridades elegidas. Y también quisiera hacer un poco de énfasis, yo creo que también es algo que los ciudadanos tenemos que hacer, es proteger ciertas institucionalidades, ¿no? Proteger la institucionalidad del Estado, y principalmente la institucionalidad que tiene que ver con la protección de derechos. ¿Sí? Es muy importante, es una institucionalidad relativamente nueva en el país, ¿no? Pero que ha tenido un papel bien importante, ¿no? Ha tenido un papel bien importante. Tanto la Defensoría del Pueblo como las otras instancias que están ahí defendiendo y protegiendo derechos. Y esto yo creo que se ha visto de forma bastante importante en varias ciudades. Yo conozco el caso de Quito al menos, cuando están ahí vigilando que se protejan derechos, que se protejan a los más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, sin esa institucionalidad tampoco es posible. Muchísimas gracias a los dos. Hay una pregunta dirigida para Freddy. Les gustaría saber cuál es el análisis que tiene la Defensoría de Pueblo sobre la ley humanitaria. Y una pregunta para los dos panelistas, que bueno, primero voy a pedir la respuesta de Freddy para no bombardearle de preguntas y luego haría la pregunta que es para los dos. Por favor, Freddy, ¿cuál es el análisis que tiene la Defensoría sobre la ley, sobre esta ley humanitaria? Gracias, Catalina. Primero empezaré diciendo que de apoyo humanitario no tiene absolutamente nada. Es una ley que lo único que genera es la precarización de las relaciones laborales, consiste o permite regresividad en los derechos que se han conquistado, que la única forma de adquirir derechos es a través justamente de la exigencia y de la conquista. Con esta ley de apoyo humanitario, que insisto, no tiene nada de humanitario, lo único que generamos es mayor regresividad. Es decir, lo que antes era para un derecho para los trabajadores, ahora deja de ser un derecho. Estos contratos que pueden extenderse hasta 4 años, en donde las jornadas de trabajo son del 50%, donde la remuneración es indudablemente sumamente baja, por un lado. Por el otro lado, donde se pueden imputar vacaciones. Las vacaciones, los días, de vacaciones se los pueden imputar a aquellos que de permisos o ausencias, es decir, toda una situación completamente desfavorable y sobre todo los acuerdos privados entre el trabajador y el empleador, en donde el Estado no tenga una participación directa. El Estado debe estar para favorecer y proteger al empleo, al trabajador, porque en la relación de trabajadores y empleadores es una relación desigual, inequitativa, en donde el Estado tiene este papel fundamental de equilibrar, de dar cierta garantía para que el trabajador no sea explotado.
Lamentablemente, bajo estas condiciones o estas reformas legales, lo que va a pasar es que el trabajador va a terminar aceptando lo que le diga el empleador por la necesidad de tener un puesto de trabajo, de tener algún ingreso, alguna remuneración para sustentar a sus familias. Entonces, lamentablemente, sobre esta ley hemos pedido expresamente al presidente de la República su revisión exhaustiva, su veto total, salvo por la ley interpretativa del artículo 169, numeral 6, que en eso creemos que ha sido oportuna interpretar a este artículo diciendo que solamente se puede aplicar para aquellos casos en donde el negocio desaparece de forma definitiva, no de forma provisional como le están haciendo los empleadores, despidiendo a sus trabajadores de años sin pagarles las indemnizaciones acogiéndose a esta disposición. Como Defensoría del Pueblo no estamos de acuerdo con esta ley en lo absoluto e indudablemente hemos alertado al país en general, pero sobre todo al propio presidente de la República, que ejerceremos la tutela judicial efectiva presentando una acción de inconstitucionalidad sobre esta ley, sobre todos los artículos que precarizan las relaciones laborales. Gracias, Catalina. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, la siguiente pregunta, como les mencionaba, es para los dos panelistas. ¿Qué cambios podrían darse en los parámetros de la semaforización para que garanticen derechos y el uso del espacio público en las ciudades pequeñas? No sé, ¿quiere empezar Freddy o quieres empezar tú, José? Si me permiten, solamente ya para completar, creo que es fundamental. ¿Me puede repetir? Discúlpame, la pregunta justo se colgó un poquito. Ah, ya, claro. Sí. A ver, la pregunta es, ¿qué cambios podrían darse en los parámetros de la semaforización para que garanticen derechos y el uso del espacio público en las ciudades pequeñas? Partiría diciéndote una situación que a mí me parece crucial, sobre todo en ciudades pequeñas, en ciudades grandes, pero en todo a nivel general de los COEs cantonales, y es la información pública. Lamentablemente, los COEs están obligados o abocados a tomar una decisión de la semaforización sobre una información pública que no es completa ni real. El número de casos contagiados no es real, no es la completa, sobre todo porque las pruebas que está practicando el COE nacional o se ha practicado en el país no llegan a más de 110,000 pruebas de 17 millones de ecuatorianos, cuando ya llevamos más de 75 días de aislamiento preventivo obligatorio. La realidad ha demostrado que el número de personas contagiadas es mayor. Por lo tanto, el número de personas que fallecen, que están falleciendo por el porcentaje de letalidad también se incrementarán. Solo durante estos 70 días existen muertes inusuales de más de 17,000 muertes inusuales que no se encuentran registradas dentro del COE nacional como muertes producto del COVID. Entonces, tenemos esa información que nos permita tomar una decisión oportuna, lo que vamos a generar, primero, la posibilidad de un rebrote. Y si tenemos la posibilidad de un rebrote, de un nuevo confinamiento, esperemos que eso no se logre dar. Segundo, indudablemente, el nivel de contagio ya no va a ser de ciertas o de tales personas que son los que se encuentran aislados. Porque si no existen pruebas y somos portadores del virus, lo que va a pasar es que ya va a existir un contagio masivo, en donde la actividad que realicemos cada uno de los ciudadanos en cuanto a prevenir, usar constantemente las mascarillas y el distanciamiento va a ser clave. Porque hay que partir de la lógica de que ya todos estamos contagiados. Si ya todos estamos contagiados, entonces hay que tratar de, si yo considero que no lo estoy y todo el mundo está contagiado, entonces tengo que cuidarme para no adquirir el virus. Pero eso parte porque no existe la información necesaria. Hay una necesidad y una presión del sector productivo. Sí, tienen razón, necesitamos también recuperar el trabajo. Pero frente a esta dicotomía entre salud y trabajo, hay que priorizar lo que es más importante, la salud, la vida. Y sobre la base de eso, sí, los COEs cantonales, las ciudades tienen una obligación fundamental de garantizar, primero, espacios adecuados y seguros. Y sobre todo, una política biosanitaria que nos permita entrar en un proceso de concientización de los ciudadanos de que no podemos relajarnos en las medidas de prevención. De lo contrario, insisto, tendremos mayores alertas o peligros
de caer en un nuevo rebrote o tener un rebrote, con lo cual el número de contagios y lamentablemente de fallecimientos puede incrementarse. Y esa es una tarea fundamental de los COEs cantonales en prevenir. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Freddy. José, ¿quisieras complementar algo con respecto a esta pregunta? Sí, sobre cómo se va a manejar los espacios públicos, ¿no? Bueno, realmente eso es una muy buena pregunta. No lo sabemos. No sabemos cómo hacerlo. Estaba justamente viendo cómo en Alemania o en Francia de repente la gente se lanzó a los parques como si nada, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ahí podremos ver qué pasa de la peor manera posible, pero digamos, lo inmediato va a ser un uso eh, ordenado del espacio público, diría yo, no obligado. Es algo que se ha intentado hacer por muchísimo tiempo, pero que ahora no tenemos opción, ¿no? Entonces, y esto significa no solamente el control y normarlo, sino como bien dice Freddy, eh, meter campaña tras campaña hasta que esto se interiorice, ¿no? Hasta que la población aprenda nuevas formas de vivir, ¿no es cierto?, de relacionarse con su espacio, toma tiempo, ¿sí? Y efectivamente la gente, todo el mundo, ¿no?, y en todo el planeta, no solamente aquí, tiende a relajarse frente a estas normas, frente a estas restricciones. Y de hecho va a ser muy similar a lo que está pasando en el transporte público, ¿no? O lo que está pasando en los restaurantes o en centros comerciales. Se va poco a poco a abrir el uso, inevitablemente, pero inicialmente va a tener que ser restringido. En el caso de las ciudades más pequeñas, claro, la limitación siempre es la capacidad de control que tienen, ¿no? Es bien limitada. Entonces, con más razón todavía es la concientización de la población, pero eso sí, sin desmayar, o sea, el municipio tiene que hacerlo diariamente, todo el tiempo, sin descanso, hasta que esto se interiorice lo suficiente y no sea necesario volverlo a decir, ¿no? O sea, que la gente simplemente lo haga, y aunque tenga que pasar una generación, ¿no? Es un poco lo que ha pasado con los temas ambientales, ¿no? Ahorita un niño, cualquier niño de menos de 10 años, maneja el tema del reciclaje mejor que cualquiera, ¿no? Mejor que cualquier especialista. Pero eso no era cierto hace 10, 20 años, ¿no? O sea, ha tenido que pasar una generación para que esto sea así. Y es probable que tengamos que pensarlo igual, ¿no? Independientemente de que se encuentre una vacuna, las ciudades no van a ser las mismas. Esto sí está claro. Disculpen, no le había quitado el mute. Muchas gracias, José. Freddy, tenemos muchas preguntas, pero por el tiempo estamos tratando de unificarlas. Hay algunas que en el contexto quieren preguntar lo mismo. La siguiente pregunta para Freddy sería: si los derechos fundamentales de los ciudadanos son transgredidos o violentados por parte del gobierno ecuatoriano al criminalizar las protestas, al reducir el presupuesto de las universidades, al reducir el empleo en las instituciones públicas, entre otras decisiones, entonces el Estado no está cumpliendo con su rol de garantizar la vida de los ciudadanos en la ciudad. Es una afirmación con pregunta para usted, Fred. Gracias, Catalina. Efectivamente, yo decía en un inicio que la finalidad de los derechos humanos, el concepto básico de tener derechos es justamente de que los podamos realizar, de que podamos vivirlos. Si no los podemos ejercer, si no los podemos practicar a nuestros derechos porque hay un Estado que constantemente los vulnera, no estamos ante un Estado de derechos y de justicia, sino que estamos ante un derecho policía. Estamos ante inclusive una forma de dictadura en donde la ley no se convierte en el límite de la actuación del Estado, sino que es una discrecionalidad del presidente o de la persona que gobierna, que puede decidir inclusive entre ciertos derechos, la vigencia de ciertos derechos y la no vigencia de otro tipo de derechos. En el Ecuador, en los últimos años hemos visto que un gobierno democráticamente elegido, pero ha tenido un comportamiento en materia de derechos humanos que ha generado mayor afectación y sobre todo riesgos a los habitantes, a los ciudadanos, de poder ser vulnerados en nuestros derechos. Creo que los ejemplos pueden y sobran. Tener bajo una lógica del gobierno de favorecer a ciertos intereses o ciertas políticas
económicas para tratar de equilibrar un hueco fiscal, pero afectando a los derechos económicos, sociales y culturales, entonces por eso tenemos la reacción de la ciudadanía, con las protestas, las marchas, las resistencias que se están generando, el no acatamiento a ciertas disposiciones del Ejecutivo, la falta de credibilidad y legitimidad del propio gobierno, y los constantes reclamos que se le ejercen a las autoridades. Yo creo que el mejor ejemplo de cuando un Estado no garantiza los derechos humanos y puede generar caos y prácticamente una anarquía es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Un tema racial que viene siendo acumulado y que ahora ha explotado, y vean, ya van 70 ciudades de Estados Unidos con protestas y con un caos realmente sorprendente de lo que está pasando cuando un Estado no es capaz de garantizar un derecho básico como es la no discriminación y la igualdad ante la ley. En el Ecuador, si lo traspolamos a este ejemplo, en el Ecuador vemos que hay un gobierno que permanentemente a los derechos económicos, sociales y culturales los ha reducido, los limitado y los ha restringido. De tal manera que ahora el número de personas en pobreza ha aumentado y ya no se diga las personas que viven en miseria. Eso lo único que está generando es un caldo de cultivo para que la protesta social sea mayor en todo el país y que indudablemente pone en tela de juicio y sobre todo genera una gran inestabilidad en el propio gobierno y en el Estado en su conjunto. A eso vamos cuando un Estado no acata, no se preocupa por los derechos de las personas, no se preocupa por el bien común y sobre todo de las personas con escasos recursos económicos, con los grupos vulnerables históricamente discriminados y atiende solamente a una cierta política que favorece a determinados sectores. Si bien son componentes políticos, pero a la final del día siempre tendrán un impacto directo en los derechos humanos. Por ende, cuando no se garantizan los derechos, inmediatamente es proporcional el nivel de legitimidad y sobre todo de inestabilidad de los propios sistemas de gobierno. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Freddy. Tengo una última pregunta para José y después poder hacer el cierre. El tiempo lamentablemente siempre es corto. Agradecerles a los panelistas, agradecerles a los y las participantes. La última pregunta, José, es, en contexto a movilidad urbana, ¿por qué no priorizar en reformas nuevos modelos financieros en los GAT mediante política pública para generar espacios para el transporte alternativo y la seguridad de los ciudadanos? Sí, de hecho es muy importante, ¿no? De hecho hay que ver nuevos modelos financieros en todo sentido en los GATS. Los municipios en el Ecuador son altamente dependientes de las transferencias del gobierno central y esto se lo empieza a sentir muy fuertemente cuando el gobierno central no tiene liquidez para hacer estas transferencias, ¿no? Los gobiernos locales un poco más grandes, que tienen unas economías un poco más fuertes, pueden pensar seriamente o deberían al menos, ¿no? Pensar seriamente en manejar bien sus políticas fiscales, por ejemplo. Pero también hay muchos fondos internacionales, sobre todo fondos climáticos, que no se utilizan casi en el país, ¿no? O sea, se han venido utilizando mucho en temas de conservación, pero hay muchísimos fondos muy importantes para temas relacionados con cambio climático. Y en cambio climático, el tema de movilidad es clave, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, es necesario, sí, que se fortalezcan las capacidades de los gobiernos locales para acceder a estos fondos, ¿no? Porque no es tan fácil tampoco, ¿no? Efectivamente, una de las razones por las que no llegan estos fondos es porque no es tan fácil acceder, hay que saber cómo hacerlo y se necesita de una estructura estatal también que permita unas condiciones para hacerlo. Pero esos fondos están ahí. Y de hecho, uno de los temas que nosotros trabajamos en el programa de ciudades intermedias sostenibles es justamente en las ciudades laboratorio en las que trabajamos, en las 6 ciudades, buscar alternativas de financiamiento climático para iniciativas, entre esas iniciativas de movilidad sostenible. Perfecto, muchísimas gracias, José. Bueno, muchas gracias Pepe y Freddy, muchísimas gracias Catalina por moderar esta parte. Hemos recibido muchísimas preguntas en el chat, lastimosamente por el tiempo no tenemos el espacio para poder responder a todas, pero se ha hecho un ejercicio de síntesis también de estas preguntas.
Ya estamos pasando a la etapa final y de cierre de este primer foro. Creo que han quedado reflexiones muy importantes ahora en este espacio de preguntas y respuestas que han complementado también la primera parte de las exposiciones, y sin duda se quedan varias lecciones y varios desafíos en este contexto de emergencia sanitaria, tanto para la gestión de las ciudades como tal, pero además cómo las ciudades también son garantes de los derechos humanos, y eso, digamos, hay un aprendizaje de por medio, y rescato una reflexión que hizo Pepe al respecto, ¿no? Finalmente las crisis también son momentos de oportunidad, y creo que tenemos la oportunidad en las manos para repensar justamente los modelos territoriales que existen actualmente, y como mencionaba Freddy al inicio, cómo reducir la brecha de inequidad existente que se han exacerbado en este contexto, y sobre todo con una mirada hacia las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, que son quienes están sufriendo con más fuerza esta crisis, pero también esa vulneración de derechos. Ahora, en este momento de cierre, quisiera pasarle la palabra a los dos panelistas para que nos dejen sus reflexiones finales, un mensaje también final a todos los participantes antes de ya hacer la despedida. Freddy, por favor, si nos puede dar unas palabras de cierre. Gracias, Laura. Bueno, primero agradeciéndoles por este foro muy importante. De la misma manera, un afectuoso saludo a José y a todos quienes se han conectado y son partícipes de este foro interesante. Yo quisiera quedarme para cerrar este foro, en lo personal, con varias dudas que se generan sobre la verdadera eficacia de los estados de derecho y de justicia que se encuentran consagrados en la Constitución. El Ecuador parte de una consideración constitucional al reconocernos o al declararnos como un Estado constitucional, un Estado de derecho constitucional de derechos y justicia, como se lo llama, un Estado de derechos y de justicia. Y tenemos todo un catálogo que nos permite enorgullecernos sobre todo porque somos un país de avanzada en lo que significa la protección de los derechos humanos. Inclusive creo que somos uno de los pocos países, si no el único, en donde la naturaleza ya no la consideramos en relación al medio ambiente. Antes siempre la relación que la naturaleza era nuestro medio ambiente, en donde el hombre podía desarrollar su proyecto de vida en función de la necesidad de tener un medio ambiente. Pero después de que cambiamos el concepto de medio ambiente y consideramos a la naturaleza como sujeto de derecho, damos un salto cualitativo en el fundamento de lo que debe ser la naturaleza como un sujeto de derechos particular individualizados. Si tomamos en cuenta eso, diremos que el Ecuador es un país de avanzada, que el Ecuador tiene una constitución tan progresista, tan fundamental, de que incluso a otros países le supera en desarrollo. Pero luego lo podemos ver en la realidad y vemos que los procesos democráticos y el Estado de Derecho deja demasiadas dudas de que esta brecha entre el aspecto normativo que garantiza y protege al ciudadano frente a la realidad de las acciones y del poder que cumple o que sistematiza estos derechos y los tiene que volverlos realidad, hay una gran diferencia. Y frente a eso, los sistemas de protección de derechos, como el sistema de justicia, sigue generando más dudas que certezas. Porque lo que decía uno de los participantes, si existe un sistema o existe un Estado que vulnera constantemente los derechos, ¿qué sentido tiene de tener no gobierno, sino un Estado como tal? Cuando lo que se está imponiendo es la lógica del que más tiene, más derechos puede tener. El que menos tiene prácticamente es invisible y no tiene derechos, porque justamente el Estado es el que está fallando. Así que creo que nos cabe una profunda reflexión de que el Estado tiene una gran acción que realizar, sobre todo para equilibrar, generar condiciones equitativas entre los que más tienen y los que menos tienen, y sobre todo permitir condiciones básicas que generen que los ciudadanos y ciudadanas podamos desarrollar nuestro proyecto de vida en paz, libres de violencia, pero sobre todo en una integralidad de los derechos. ¿Y a qué me refiero con esto de la integralidad? De que no solamente podemos permitir
de que un ciudadano puede tener derecho a uno o a dos o a tres, sino que el ciudadano tiene derechos a todos sus derechos, y que por lo tanto es responsabilidad del Estado generar las condiciones para garantizar que esos derechos en el Ecuador puedan tener y desarrollarse con plena efectividad. Muchísimas gracias nuevamente, Laura, Catalina. Muchas gracias, Freddy. Le damos paso entonces a Pepe para que nos haga también sus reflexiones finales. Muchas gracias y le devuelvo el saludo a Freddy. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Ha sido un foro muy interesante. Espero que muchos más, sé que van a haber más. Yo creo que estas son reflexiones que es necesario seguirlas haciendo, hay que seguirlas interiorizando, porque desgraciadamente se lo ha hecho poco, ¿no? Y ahí tomo las palabras de Freddy. Efectivamente, el Ecuador tiene unos marcos legales muy de avanzada, muy importantes, muy interesantes. La Constitución, el COTAD, la LOTUS, todos son marcos legales muy buenos, ¿no? Bastante bien hechos, pero de ahí cuando se trata de territorializar esto, todavía quedamos debiendo muchísimo como país, ¿no? Hay todavía un largo recorrido por hacer, eh, y justamente esto queda muy evidente cuando bajamos al territorio, ¿no? O sea, cuando vemos cómo las vulneraciones a los derechos, la inequidad, se refleja en las ciudades en las que vivimos ahora, ¿no? La gran mayoría de los ecuatorianos vivimos en ciudades, esto es algo que tampoco hablamos mucho, ¿no? Más del 80% de la población del país vive en áreas urbanas, áreas urbanizadas, es muchísima gente, ¿no? Y no podemos seguir pensando que el desarrollo urbano es un tema de edificios, casas, calles y autos, ¿no? Es un tema de gente viviendo ahí, ¿no? De niños jugando en las calles, que tienen derecho también a tener su espacio público, accesible, equitativo, las personas de la tercera edad, las mujeres, ¿no es cierto? También nuestras ciudades son, y sobre todo los espacios públicos son altamente inequitativos para las mujeres, ¿no? No es lo mismo caminar por el espacio público de una ciudad siendo hombre que siendo mujer, ¿no? Hay enormes diferencias que no deberían existir. Entonces, la reflexión de los derechos en las ciudades y cómo gestionamos nuestras ciudades para garantizar estos derechos y para seguir creciendo y mejorando como sociedad, para garantizar digamos, a la final la felicidad, si quieren decirlo así, de todos los ciudadanos, es muy importante, ¿no? Y es un camino del cual no nos podemos desviar. Muchísimas gracias, Pepe, por esas reflexiones finales. Quisiéramos agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy. Tuvimos a más de 70 participantes aquí en la sala, de los cuales se registraron 60 personas para el certificado. Como saben, se les compartió el link a través del chat. Si quieren acceder al certificado, por favor, para que se registren. Y también comentarles y recordarles que este es el primero de 4 foros. El siguiente va a tener lugar este día jueves, donde se va a abordar el tema de GAT municipales y su rol en la garantía de derechos humanos en la respuesta a la pandemia COVID-19. Ahí vamos a contar con la participación de 2 panelistas, asimismo, una representante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y también de las empresas públicas y direcciones municipales de agua potable del Ecuador. Así que también ahí van a contar con un espacio para seguir haciendo preguntas y seguir profundizando en esta discusión sobre la ciudad de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Catalina, a nuestros panelistas, Freddy y Pepe, por acompañarnos la tarde de hoy en este foro que ha sido muy productivo y nada más desearles una buena noche a todos y les esperamos en el siguiente foro que tiene lugar este jueves, igualmente a las 5 de la tarde. Muchas gracias.